Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien, yo saludo a la persona que tiene a su lado. Sí, salúdele. Este es un tiempo para compartir como hermanos juntos. Bueno, los adolescentes pueden pasar a su tiempo de enseñanza bíblica también. Y si hay parejas que están inscritas en el curso del matrimonio centrado en el Evangelio, pueden también dirigirse al bloque de atrás, al primer piso, allí les están esperando. Bueno, mis hermanos, qué privilegio estar el día de hoy compartiendo la palabra del Señor. Yo quiero que usted por favor me acompañe a las Escrituras. La carta de Primera de Juan capítulo 3, vamos a estar centrados allí, vamos a compartir y estudiar esta carta, por lo menos los primeros versículos de Primera de Juan 3. ¿Está bien? Entonces me gustaría animarles a algo que hace unos días vi en una iglesia que estaba visitando y me parece muy interesante, ¿cierto? Sé que es algo externo, pero creo que puede ser muy interesante hacerlo. Que leamos todos de pie, ¿está bien? Y podemos decir, bueno, ¿y por qué leer de pie? Una manera de reverenciar las Escrituras, saber que son sagradas y que vamos a leerla con atención. Entonces les invito a que puedan colocarse sobre sus pies, abrir las Escrituras en la primera carta de Juan, capítulo 3, y que podamos leer. Me gustaría, si lo pueden proyectar en la pantalla, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, para que leamos juntos y estemos como en la misma línea. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Versículo 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Versículo 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Versículo 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, nuestro buen Dios, por reunirnos, tus hijos, juntos para alabar tu nombre, buen Padre. Te pedimos que esta mañana, Señor, nos permitas adorarte en este culto que presentamos juntos delante de ti. Adorarte mientras recordamos que estamos en este lugar por los méritos de Cristo y porque tú tuviste misericordia de nosotros. Pero también te pedimos que a medida que las Escrituras sean expuestas, Señor, nuestro corazón pueda entender la profundidad del amor que tú tienes por nosotros. Y que el día de hoy
salgamos de ese lugar amando más la misericordia tuya, amando el privilegio de pertenecer a tu familia, amándote a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, muchas gracias. Hoy es un día especial, hoy estamos de celebración, ¿cierto? Feliz día a todos los papás. Levanten la mano los que son padres. Démosles un fuerte aplauso, ¿cierto? Feliz día. Feliz día, papás. Muy bien. Bueno, ustedes que son padres, seguramente sus hijos en algo se parecen a ustedes, ¿cierto? Sea físicamente o sea en su comportamiento. Cuando las personas ven a mi papá y me ven a mí juntos dicen, no lo puede negar, ¿cierto? Ese es el comentario de siempre. No lo puede negar igualito. Bueno, un papá se parece a su hijo. La pregunta es ¿por qué? O bueno, mejor, un hijo se parece a su papá, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué un hijo se parece a su padre o a su madre? Por los genes. Bien, Dios creó perfectamente que la reproducción humana fuera una obra perfecta, porque mediante la unión del hombre y la mujer cada uno produce, cada uno provee una información genética que luego quedará en la persona que van a ser, ¿cierto? La madre provee la mitad de la información genética y el padre provee la otra mitad de la información genética. Por eso los hijos se parecen a los papás, ¿cierto? Y entonces salen físicamente parecidos, algunos de los dos, en algún rasgo, ¿cierto? No siempre es en todo, o en su comportamiento se parecen. Ahora bien, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la característica que tienen los hijos de Dios y que los identifica como hijos de Dios? Es decir, así como cuando una persona ve a un hijo y también conoce a su padre y inmediatamente dice, no lo puede negar, ¿cierto? De tal palo, tal astilla, igualito. Bueno, ¿cuál será la característica de los hijos de Dios que hace, que los reconoce, que el mundo pueda ver que son hijos de Dios? ¿Cuál será esa característica? Bueno, déjenme decirles que el día de hoy he titulado la enseñanza La marca de Dios Padre en sus hijos. Ese es el título de esta enseñanza, la marca de Dios Padre en sus hijos. Y me gustaría junto con ustedes estudiar ese capítulo que acabamos de leer o esos versículos. Y quiero que vayamos a los primeros 3 versículos, ¿está bien? El primer punto que quiero compartir con ustedes lo he titulado La adopción divina. La adopción divina. Vamos a leer nuevamente el versículo 1, 2 y 3 de Primera de Juan 3. No pierda ese texto porque vamos a estar ahí mucho rato. Dice así: Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama, ¿cómo nos llama? Sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Muy bien, mis hermanos, quisiera junto con ustedes hacer un recorrido por la Biblia para conocer qué nos enseñan las Escrituras de la doctrina de la adopción. ¿Está bien? Y quiero que primero definamos qué es la adopción divina. La adopción divina es la doctrina que nos enseña que Dios hace hijos suyos a todos aquellos que Él predestinó para que creyeran en el Evangelio, que a su tiempo los llamó y que les llamó a fe y arrepentimiento, y que por creer en el Evangelio entonces son hechos hijos de Dios. Ahora bien, digamos que esa es la definición general de la doctrina de la adopción, pero entremos un poquito en profundidad. ¿Qué significa en detalle la doctrina de la adopción? Bueno, la doctrina de la adopción nos enseña, número 1, que no todas las personas son hijos de Dios, ¿cierto?
Si hablamos de una doctrina de adopción, que Dios adopta a algunas personas, las llama por el evangelio y todo el que cree en él es hecho un hijo de Dios, esto quiere decir que hay otro grupo de personas que no son hijos de Dios. Mis hermanos, y en ocasiones escuchamos constantemente que las personas dicen, no todos somos hijos de Dios, pero bíblicamente eso no es verdad, ¿cierto? Porque si hablamos de la doctrina de la adopción, tenemos entonces que hablar de que no todas las personas son hijas de Dios. Sí es cierto que Dios creó a todos los seres humanos, eso sí es verdad, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Y entonces quiénes son los hijos de Dios? Bueno, acompáñame por favor al Evangelio de Juan capítulo 1. No pierda por favor primera de Juan 3, ¿está bien? Que vamos a volver ahorita a ese texto. Juan capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 12. ¿Está bien? Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Muy bien, entonces de acuerdo con ese texto, ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, el texto es claro y nos dice que los hijos de Dios son todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y entonces Dios les da el derecho de ser hijos de Dios, ¿cierto? El texto es claro. Ahora bien, mis hermanos, volvamos a la carta de primera de Juan capítulo 3 y meditemos, sigamos meditando. Y ese versículo 1, primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: miren con cuán gran amor. Me encanta esta palabra, ese adjetivo que se coloca allí, gran amor. No es un amor pequeño. Miren con cuán gran amor nos ha otorgado, nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si seguimos estudiando la doctrina de la adopción, entonces por un lado podemos decir, no todas las personas son hijas de Dios. Por otro lado podemos decir, para ser un hijo de Dios hay un requisito y es la fe en Cristo Jesús. Ahora, por otro lado, la doctrina de la adopción tiene otro ladito y es que es un acto de amor de Dios. ¿Y por qué es un acto de amor de Dios? Bueno, el texto dice, miren con cuán gran amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La adopción divina sucede simultáneamente con la salvación. Es decir, cuando una persona es llamada a creer en Cristo Jesús, si la persona cree en Cristo Jesús y tiene fe en Cristo Jesús de que Él es Dios, el Dios santo que creó el cielo y la tierra, por quien todo fue hecho, que no se agrada del mal y que creó a los seres humanos en perfección, pero que todos los seres humanos se desviaron y que a causa de su pecado son merecedores de la ira de Dios, pero que a su debido tiempo el Señor mandó a su Hijo para morir en una cruz y ser crucificado y llevar sobre sí mismo el castigo que nuestros pecados merecían, para que todo aquel que crea en ese mensaje tenga fe y se arrepienta. Entonces la Biblia dice que puede inmediatamente ser salvo. Y en ese momento inmediato, es algo inmediato, cuando una persona cree en Cristo Jesús y es salva, también inmediatamente es adoptada dentro de la familia de Dios como un hijo de Dios. Simultáneamente con la salvación y la adopción sucede la regeneración, el nacimiento de nuevo. Pero también sucede la justificación, es decir, Dios me declara una persona totalmente justa. Mis culpas, todo lo que había en contra de mí del pasado, no importa que haya sido, todo es quitado, es colocado sobre Cristo y la justicia de Cristo es colocada sobre mí. Justificación. Entonces sucede nuevamente la salvación,
al mismo tiempo que sucede el nacimiento de nuevo, al mismo tiempo que sucede la justificación y al mismo tiempo que sucede una unión permanente con Cristo. Y entonces, inmediatamente, en ese mismo instante, también soy hecho parte de la familia de Dios, soy adoptado como un hijo. Ahora bien, mis hermanos, ¿quién de acá decidió salvarse a sí mismo? Y podríamos responder a esa pregunta diciendo: nadie. Ninguna de las personas que estamos reunidos en este lugar decidió autosalvarse. Mis hermanos, si hemos sido salvos, si usted ha escuchado el evangelio y está en este lugar, tal vez esta es la primera vez que usted venga, tal vez usted no había escuchado esto nunca en su vida, o tal vez usted lo lleva escuchando por hace mucho tiempo. No sé quién fue la persona que primero le compartió este mensaje, pero déjeme decirle algo: si usted puede escuchar este mensaje y está siendo llamado al arrepentimiento, o fue llamado al arrepentimiento para perdón de pecados y ser parte de la familia de Dios, esto lo decidió el Señor. No fue porque usted decidió venir a este lugar, no fue porque usted simplemente decidió un día asistir a la iglesia. Mis hermanos, no es casualidad, es porque el Señor lo decidió, es un acto de amor del Señor. Y eso llena nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque la adopción claramente nos muestra que nuestro Dios es un Dios de amor. Y nuestra posición, o la posición de un hijo, nunca se quita. El Señor a los que hace hijos suyos los mantendrá como hijos suyos hasta el final, hasta que Él vuelva. Y entonces podremos disfrutar del amor de nuestro Padre por siempre. Amén. Ahora bien, la doctrina de la adopción tiene otro lado. Tiene muchos lados. La doctrina de la adopción también es un acto soberano de Dios. Es un acto de amor de Dios, pero también es un acto soberano de Dios. ¿Qué significa que es un acto soberano? La soberanía de Dios significa que el Señor tiene control absoluto sobre todas las cosas y que de acuerdo con su bondad y justicia Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere, porque Él es un Dios bueno. Ahora, mis hermanos, les estaba diciendo que fue Dios quien decidió llamarnos a la salvación. Fue Dios quien decidió acercarnos para que fuéramos parte de su familia. La salvación, la adopción no es algo meritorio. Es decir, no es algo que nosotros hayamos ganado por nuestros propios esfuerzos o por nuestras propias obras. Si así fuera, imaginémonos el siguiente caso: que Dios hubiera dicho: bueno, voy a hacer una competencia de clasificación para ver quién llega a ser mi hijo. Y voy a hacer algo, voy a colocar unas reglas. El que cumpla todas las reglas, entonces va a ser mi hijo. Como si fuera una competencia de estas que presentan por ahí en televisión, ¿cierto? Imagínense en ese caso. Y Dios dijera: la competencia se va a basar en la moralidad. Una persona que cumpla, que sea perfecta en su moralidad, en su comportamiento, en las intenciones de su corazón, entonces va a tener los méritos suficientes para ser considerado mi hijo o mi hija. Ahora imaginémonos que Dios coloca los 10 mandamientos como el estándar meritorio. Si una persona cumple los 10 mandamientos perfectamente, entonces puede ser adoptado un hijo de Dios. Que empiecen los juegos y empiezan las personas a vivir su día a día normal, su trabajo. Entonces Dios decide decirles: bueno, vamos a formar una familia, van a convivir en casa, les voy a colocar un trabajo, van a ver reglas dentro del trabajo, y el objetivo es que usted cumpla perfectamente los 10 mandamientos. Bueno, mis hermanos, nadie clasificaría, nadie, porque los 10 mandamientos nos muestran que son perfectos. Por cierto, los 10 mandamientos se dieron dentro de los muchos propósitos con el fin de demostrar la incapacidad que teníamos para cumplir el estándar de Dios. Cuando usted y yo nos comparamos a los 10 mandamientos, nos damos cuenta que evidentemente no somos tan buenos como pensamos. Es decir, por cumplir los mandamientos, nadie podría ser llamado un hijo de Dios. La adopción no es un acto meritorio. No es que yo lo merezco, es que yo merecía ser hijo de Dios. Es que yo fui muy buen hijo cuando era pequeño. Es que yo esto, es que yo hice lo otro. Es que yo he servido mucho tiempo en la iglesia. Es que yo nací, es que yo he evangelizado, es que yo he hecho esto y lo otro. No, la adopción no es con base en los méritos que usted y yo hayamos tenido. No es con base en el cumplimiento de la ley. No, todo lo contrario. La adopción es un acto de gracia.
Es decir, es un acto que el Señor hizo para llamar a pecadores que estaban totalmente muertos en sus delitos y pecados, para hacerlos parte de su familia y colocarles el sello de hijos, ¿cierto? Aquellos que no lo merecían. Ahora bien, mis hermanos, vayamos a un texto que está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y no pierda de vista primera de Juan, por favor. Juan 14, 16. Y vamos a mirar entonces otro aspecto, otro lado de la adopción. ¿Está bien? Juan 14, 16 dice, vamos a leer desde el 15, dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Cuando Dios entonces decide en su acto amoroso de hacer algunos pecadores, hacerlos parte de su familia y llamarlos sus hijos, por un acto soberano de Dios, entonces ese hijo va a recibir algo especial, ¿cierto? Algo especial que recibe el hijo. El hijo tiene la posibilidad de recibir la promesa que Jesús había hecho, y era el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios, y esto implica la adopción implica que todo hijo de Dios tiene dentro de sí el Espíritu Santo, porque Dios lo prometió. Vamos a leer otro texto que nos muestra esa misma idea. Está bien, vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y dice así: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado, ¿a quién? ¿A quién ha enviado Dios? Al Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A nuestros corazones, a vivir dentro de nosotros, clamando: Abba, Padre. Cuando una persona es adoptada como hijo de Dios por medio de la fe, por creer en Cristo Jesús, la Biblia dice que dentro de ese ser humano viene a morar el Espíritu de Dios. Recordemos que el Espíritu de Dios es Dios mismo, y el Espíritu Dios derrama, coloca el Espíritu Santo dentro de sus hijos, de tal manera que ningún hijo de Dios está sin el Espíritu Santo. A ver, de otra manera, todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Mejor, así es más fácil de entender, ¿cierto? Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, entonces no es hijo de Dios. ¿Está bien? Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, entonces no es hijo de Dios. Ahora bien, yo quisiera que usted hiciera una evaluación. De acuerdo con lo que he hablado, ¿usted cree que usted es un hijo o una hija de Dios? Y usted va a responder en su corazón. Miren, yo en ningún momento todavía he mencionado que evalúe si usted lo merece o no lo merece. He intentado a través de las Escrituras mostrar que es un acto de gracia, que es un acto por creer en Cristo Jesús. ¿Usted cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Usted se ha arrepentido genuinamente de sus pecados? ¿Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted? Este es el regalo de Dios Padre para sus hijos, tener el Espíritu Santo dentro de ellos. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué es importante? Porque a partir de hablar que los creyentes, los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces vamos a conectar con los puntos siguientes. Ahora bien, tener el Espíritu Santo, antes de continuar, tiene unos beneficios. ¿Qué beneficios tiene el hecho de que yo sea un portador del Espíritu Santo? Bueno,
puedo conocer a Dios y puedo ser conocido por Dios. ¿Quién conoce mejor a Dios que el Espíritu de Dios? Y si Dios ha colocado su Espíritu dentro de mí, entonces yo ahora puedo conocer a Dios, ¿cierto? De hecho, la Biblia nos enseña eso. La vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Dios ha dejado su Espíritu dentro de nosotros para que nosotros como hijo le conozcamos a Él como Padre. Pero también el Espíritu Santo es la garantía que usted y yo tenemos para que el Padre nos conozca como hijos y nos trate como hijos. Porque todos los padres que están en este lugar tienen un trato diferente con sus hijos a los que tienen con el resto de las personas, porque son hijos. Y asimismo todos los que somos hijos tenemos un trato diferente con nuestros padres al que tenemos con el resto de los hombres, de las personas, porque son nuestros padres. Las Escrituras nos enseñan que por tener el Espíritu Santo nosotros podemos conocer a Dios, como un hijo conoce a su padre. Y nosotros podemos ser conocidos por Dios. Ahora bien, mis hermanos, si volvemos al texto de Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, vamos a volver a leer esos 3 versículos primeros y sacamos unas últimas ideas de este versículo. ¿Está bien? Dice así: miren, ahí está en la pantalla, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Ok, ya entendimos que es un acto de amor porque no lo merecíamos. Es para todos los que creen en Él por medio de Cristo Jesús y les da una posición, hijos. Dice, y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Algunos de ustedes que están en este lugar tal vez nunca han visto a mi papá, pero cuando lo vean, van a decir, no, ya. ¿Cierto? Estos días Aleja fue por allá y los vio y dijo, no, Fander, no sabía dónde era, pero cuando lo vi yo dije, ese tiene que ser. Cuando uno conoce al papá y ve al hijo, uno dice, no, ese tiene que ser. Bueno, si no conocemos al Padre, nunca vamos a saber realmente cuáles son esos atributos del Padre que deben de estar en nosotros. Como el mundo no conoce al Padre, por eso el mundo no sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes sí son hijos y no son hijos de Dios. Pero mis hermanos, nosotros que estamos reunidos como iglesia, para usted que cree en Cristo Jesús y es un hijo de Dios, déjeme decirle que nosotros estamos llamados a conocer al Padre. Conocer al Padre. Versículo 2, sigamos leyendo en esa misma línea. El versículo 2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Es decir, como que el apóstol quería mostrarnos, ya tenemos nuestra posición segura, pero aún conocemos al Padre en parte. Aún estamos siendo como transformados en parte, porque todavía no le conocemos tal cual es. Dice, pero sí sabemos que seremos como Él. Amén. Porque lo veremos tal como Él es. Qué esperanza tan grande. Miren, esa es la esperanza que motiva a los hijos de Dios, que un día van a ver a su papá. Yo no sé si usted se alegra en eso. Mis hermanos, a veces en la vida estamos muy afanados por muchas cosas, pero creo que es bueno hacer una pausa y recordar que nuestra esperanza es un día ver a papá. El día que vayamos, que partamos de este mundo y nos encontremos cara a cara con Él y le podamos decir, papá. Y Él nos diga, hijo, por medio de Cristo Jesús, no por los méritos propios. Esa es nuestra esperanza. Pero como todavía no ha sucedido, entonces el versículo 3 dice, versículo 3 dice, y todos los que tienen esta gran expectativa, los que tienen esta esperanza, se mantendrán como puros, así como Él es puro. Mis hermanos, la adopción también tiene otro lado, y es que la adopción hace que los hijos de Dios cada día sean transformados a la imagen del Hijo. ¿Y cómo así?
vamos a hacer dos grupos. Uno son los hijos de Dios con minúscula y otro es el Hijo de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo, con H mayúscula. Y ustedes pueden corroborarlo en la Biblia, no importa la versión que tenga. Envió a su Hijo, mayúscula, unigénito, único en su especie, de su gen, único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo es Cristo, la estatura del varón perfecto, el Hijo perfecto. Nosotros somos los hijos adoptados gracias a la obra del Hijo perfecto. Pero mis hermanos, hacer parte de este grupo de hijos adoptados significa que cada día vamos a ser transformados a la imagen del Hijo perfecto. Por eso el texto dice, el versículo 3 de primera de Juan 3 dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica. ¿Puesta en quién? En Cristo, quien un día regresará. Se purifica así como él es puro. Y bueno, creo que hemos explicado algunos aspectos de la doctrina de la adopción, y yo quiero entonces pasar a ver dos marcas, porque la enseñanza se llama la marca, ¿cierto?, de Dios Padre en sus hijos. Entonces miremos dos marcas. Marca número 1, primera marca, la santidad. ¿Está bien? Primera marca, la santidad. La santidad es una marca que produce el ADN espiritual de los hijos de Dios. Así como, otra vez, así como un padre transmite información genética a sus hijos y entonces los hijos se parecen a los papás, de la misma manera, cuando yo soy hecho un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, la semilla de Dios viene a morar en mi corazón, el Espíritu Santo. Ya tengo el ADN de Dios dentro de mí y algo tiene que empezar a cambiar dentro de mí. No puedo seguir siendo el que era antes. Ese ADN espiritual produce marcas y la primera marca es la santidad. Y quiero que leamos el versículo 9 de Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Hay otras versiones que dice: porque la simiente de Dios está en ellos, o la semilla de Dios. La vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Mis hermanos, practicar el pecado, escúchenme bien, practicar el pecado no es una característica de un hijo de Dios. Mire, un hijo de Dios asiste a la iglesia, un hijo de Dios ora, un hijo de Dios lee la Biblia, un hijo de Dios ayuna. Pero esto también lo pueden hacer los que no son hijos de Dios. También lo pueden hacer los que no son hijos de Dios. ¿Qué va a diferenciar a uno y al otro? La Biblia nos enseña: por sus frutos los conoceréis. Hay evidencias externas que nos muestran lo que hay en nuestro interior. Y una de esas evidencias externas es: un hijo de Dios no practica el pecado. Porque no puede, eso dice el versículo que tenemos en pantalla, no puede. Porque el ADN espiritual que lleva dentro de sí, el del Espíritu Santo en sí, no le permite practicar el pecado como si nada pasara. No puede practicar el pecado. Ahora bien, ¿significa esto entonces que si yo peco en algún momento es una evidencia de que no soy hijo de Dios? Bueno, hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. De hecho, vaya una página atrás en su Biblia, Primera de Juan capítulo 1, y leamos el versículo 8, por favor. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Versículo 9.
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es decir, se está contradiciendo el escritor de la carta, diciendo por un lado que pecamos, pero por otro lado que el que peca no es un hijo de Dios. No se está contradiciendo, sino que nos está enseñando lo siguiente. Hay una diferencia entre la práctica del pecado y pecar. Practicar el pecado, practicar tiene que ver con un comportamiento habitual, persistente y sin arrepentimiento por parte de una persona que se autodeclara creyente. Otra vez, es un comportamiento habitual, persistente y sin arrepentimiento por parte de una persona que se autodeclara creyente. Y la Biblia nos dice: si alguien practica el pecado, no es un hijo de Dios. Mis hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que ha colocado su espíritu dentro de nosotros para que cuando usted y yo pequemos, suceda un terremoto en nuestro interior. Algo pasa, pero el espíritu no nos deja quietos. El espíritu no nos deja pecar como si nada hubiera pasado. Y tal vez usted puede pecar, y la Biblia de hecho afirma, acabamos de leer en 1 Juan 1 del 8 al 10, que nosotros pecamos. Es la realidad de nuestro corazón. Los que somos hijos de Dios, antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de Satanás, vendidos al pecado, con una naturaleza pecaminosa que aún queda en nuestro interior hasta el día que partamos a la eternidad, y tendremos una batalla continua entre esta naturaleza pecaminosa y el espíritu en nuestro corazón. El uno jala para un lado, el otro para el otro, y a veces hacemos lo que no queremos. El mismo apóstol a Pablo en Romanos capítulo 7 lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Pecamos, mis hermanos, no podemos engañarnos. Pero la práctica del pecado es diferente. En el Antiguo Testamento está la historia de un hombre, David, un hombre que Dios llamó un hombre conforme a su corazón. Y esa historia nos pone a pensar mucho, porque el hombre pecó, cometió un pecado, y para tapar el hueco hizo otro hueco, ¿cierto? Entonces, para tapar un adulterio y un embarazo no deseado, entonces mandó a matar a otro hombre, y eso abrió un montón de huecos por toda parte, y al final creyó que por ser el rey nadie se iba a dar cuenta. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, ¿saben qué hace el amor de Dios, que es tan grande y tan profundo? Luego redarguyó a este hombre a través de la exhortación de otra persona. Y le dijo: David, has hecho esto y esto malo. Y leemos salmos como el 32, el 51, que vemos un arrepentimiento genuino en este hombre. Mis hermanos, un creyente tiene el ADN de Dios en su corazón y no practica el pecado. Y si tal vez usted está en este lugar, tal vez hoy es el día en que Dios le ha traído para provocar ese terremoto en su corazón. Porque tal vez hay pecados a los que a veces, como hijos de Dios, podemos empezar a acostumbrarnos. Llevo mucho tiempo así, nadie se da cuenta, yo soy así, ya, todos me aceptaron, así soy. Pero no podemos, mis hermanos, porque el ADN de Dios está dentro de nosotros, y la práctica del pecado no es una característica de un hijo de Dios. Sí, luchar contra el pecado es una característica. De hecho, la Biblia nos dice que vamos a pecar. Si leemos 1 Juan capítulo 2 versículo 1, dice, 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Increíble, Juan, luego de que acaba de decir que pecamos, y que si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos, luego escribe, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Mis amados hermanos, entre más conocemos al Padre, nos damos cuenta que el Padre aborrece el pecado, y usted y yo como hijos empezamos a amar lo del Padre. No es posible que haya creyentes que todavía digan: es que el pecado es muy rico, es que amo el pecado. Mis hermanos, si una característica tiene un hijo de Dios es que lucha contra el pecado, no desea pecar,
Peca, sí, peca, pero es porque hay una fuerza dentro de su interior, enemiga de la naturaleza pecaminosa, que le lleva a pecar, pero ve el pecado como Dios lo ve. Y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que evaluar nuestro vocabulario cuando decimos: es que pecar es muy rico, pero yo sé que a Dios no le agrada. No, pecar no es rico, en ninguna de sus maneras pecar es rico. Pecar no es agradable. Los hijos de Dios tienen que apuntar a la santidad, y el texto nos dice esto: les escribo estas cosas para que no pequen. El propósito de Dios, Dios quiere que usted y yo seamos santos, que no pequemos. Y la Biblia sigue diciendo: pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo el justo, el que es verdaderamente justo, el Hijo con H mayúscula, el perfecto. Él defiende nuestro caso ante el Padre. Y la Biblia nos dice: si van a pecar, no deseen pecar, no busquen el pecado a propósito. Pero si pecan, sepan que hay un abogado defensor que defiende su causa ante el Padre, y es Jesucristo el justo. Así que, mis hermanos, practicar el pecado no es natural de los hijos de Dios. Practicar el pecado es natural ¿de quién? De los hijos del diablo. Leamos el versículo 8 de Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. La Nueva Traducción Viviente, que está en pantalla, dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 43, le animo a que me acompañe allí, por favor. Juan capítulo 8, versículo 43 hasta el 45, y dice así: ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Versículo 44: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando mienten, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Versículo 45: por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Es natural que un hijo del diablo practique el pecado, es natural. Pero no es natural que un hijo de Dios practique el pecado. ¿Por qué? Por el ADN, lo que ya hay adentro. Mis hermanos, lo natural proviene de lo que hay en el interior. Si vamos al libro de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, y leemos el versículo 17. Mateo 7, 17 dice: así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Versículo 19: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. La Biblia nos enseña: las personas siempre serán lo que es su naturaleza, lo que haya en su interior. Mis hermanos, un hijo del diablo naturalmente ama el pecado, busca pecar. El salmista dice que los necios piensan en su corazón cómo pecar, desean pecar, buscan el pecado, lo maquinan, lo imaginan, lo meditan mientras están en su cama, hablan con otros cómo pecamos y buscan el pecado. Pero los hijos de Dios se caracterizan por buscar la santidad. Amén. Ahora bien, hay una esperanza, ¿cierto? Si leemos nuevamente Primera de Juan 3, versículo 5. Primera de Juan 3, 5 dice: ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Versículo 6:
Todo el que permanece, todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Versículo 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Y ahora vamos al versículo 9. Versículo 9 dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Hay una esperanza, mis hermanos. La esperanza es, al estar unidos al Hijo, a Cristo Jesús, la justicia de Cristo, su vida perfecta, la Biblia me dice que es impuesta sobre mí, es colocada su justicia sobre mí. Y si el Hijo es santo, y si Él ha venido para quitar mis pecados, entonces yo puedo tener la esperanza de que sí es posible vivir una vida de santidad. Ahora, mis hermanos, vivir una vida de santidad se trata de la práctica. Vivir una vida de santidad se refleja en las relaciones que tenemos los unos con los otros. Se refleja en la manera en la que un padre trata a sus hijos, en la que un padre trata a su esposa. Pero ¿cómo es esto posible, mis hermanos? Únicamente al estar unidos a Cristo. Porque al estar unidos a Cristo entendemos que el ADN de Dios funciona en nosotros, y entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que produce aquella marca evidente externa para que todos vean que realmente somos hijos de Dios. Pero separados de Cristo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Una persona que está separada de Cristo no puede reflejar la santidad que proviene de Dios. Ahora bien, mis hermanos, entonces yo quiero ver rápidamente la segunda marca. Y esta segunda marca la he titulado el amor al prójimo. ¿Está bien? Esta segunda marca la he titulado el amor al prójimo. Y quiero que leamos el versículo 10 de Primera de Juan 3 hasta el 14 para que estudiemos esta segunda marca. Dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. A ver, leámoslo nuevamente ahí en pantalla, versículo 10. Gracias. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Versículo 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 3. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Versículo 13. Así que, amados hermanos, no se sorprenda si el mundo los odia. Versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Si vamos al libro de Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, y miramos el versículo 34. Juan 13, 34. Jesús dijo, Juan 13, 34, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Mis hermanos, la simiente de Dios en nosotros, su semilla en nosotros, el Espíritu Santo, el ADN espiritual, número uno, impide que yo practique el pecado. Un creyente no puede practicar el pecado, no puede, o sea, va en contra de su naturaleza. Pero número dos, el Espíritu Santo en mi corazón me insta, me lleva a amar al prójimo.
La Biblia dice que en esto se resume la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. El amor al prójimo, mis hermanos, es el resumen de toda la ley, y la ley es importante para los creyentes. ¿Por qué es importante la ley para usted y para mí? Bueno, no porque la ley sea el camino para ser salvos. ¿Recuerdan el ejemplo que les coloqué al inicio? Como si Dios estuviera haciendo un casting y dijera: el que cumpla los 10 mandamientos entonces es digno de ser llamado mi hijo. Bueno, nadie lo cumplió. Los mandamientos no se dieron para nuestra salvación, se dieron para revelar nuestro pecado. La salvación no es por el cumplimiento de los mandamientos, pero un creyente tiene que considerar la ley de Dios como el estándar de vida, porque la ley de Dios, los mandamientos, son importantes para mostrarnos la perfecta imagen de Jesús. Y en ese sentido, mis hermanos, Dios nos insta a que nos amemos los unos a los otros. Y sería bueno entonces que pudiéramos recordar algunas características que tiene el amor. Primera de Corintios capítulo 13 nos dice que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo, que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Pero también Primera de Corintios 16:14 nos insta a que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. La manera en la que yo me relaciono con mi prójimo debe de ser una manera caracterizada por el amor. De nada vale vivir una vida de aparente piedad si no tengo amor. Si no amo a mi prójimo, la piedad está vacía. ¿De qué vale congregarme, mis hermanos, si cuando vengo a congregarme ni siquiera me importan las relaciones interpersonales? No me importa cómo está el otro, pero voy a la iglesia, yo ya fui, ya cumplí. Es que Dios ha preparado este espacio para que usted se relacione con otros creyentes. Esa es la razón por la que no nos quedamos en la casa cada uno haciendo el culto por Zoom o algo así, ¿cierto? Esa es la razón por la cual venimos a vernos la cara los unos a los otros, a compartir, porque acá nos formamos, aprendemos a amarnos. Y Dios ha determinado esto. Mis hermanos, la piedad sin amor al prójimo es una piedad vacía, es una piedad que no existe. Ahora bien, el que es nacido de Dios entonces ama a su prójimo. Y yo quiero hacerle unas preguntas para concluir. ¿A qué te impulsa Dios cuando te anima a la santidad y al amor al prójimo? ¿Será que te está animando a ponerte a cuentas con alguien cercano de tu familia, tu cónyuge, con el cual llevas días enojado, o al cual constantemente le hablas con palabras ásperas y crees que simplemente por ser tu cónyuge tienes derecho a tratarlo o tratarla así? O tal vez sea a tus hijos que constantemente les estás dando un trato duro, fuerte, pero que no está lleno de gracia y de misericordia. ¿Será que tal vez Dios te insta por la simiente del Espíritu Santo que está en tu corazón como hijo de Dios a pedirle perdón a una persona, a buscar el bien de los demás antes que el tuyo, porque todo el tiempo solo estás pensando en lo propio, en lo propio, en lo propio y no piensas en lo de los otros? ¿O será que Dios te está animando a que todo lo que hagas lo hagas sin interés, sabiendo que lo haces por amor y no por tu propia gloria? Ahora bien, mis hermanos, es posible reflejar a Cristo porque el ADN de Dios está en nosotros, y esto es glorioso. Amén. Y yo quiero hacer algo. El día de hoy quisiera entonces terminar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? Hemos hablado y vimos dos marcas. Seguramente las escrituras nos muestran más, pero ¿quién es tu padre? ¿De quién eres hijo? Y el día de hoy me gustaría hacer algo. Quiero orar por ustedes, quiero orar por mí, que el Señor nos permita como hijos suyos que tenemos el Espíritu Santo reflejarle, ¿cierto? Reflejarle en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Pero también quisiera orar por los papás, que tienen una gran responsabilidad de parte del Señor de reflejar a Cristo en sus hogares. Qué responsabilidad tan grande. La primera persona que debe mostrar a Cristo a la esposa debe ser el esposo. La primera persona que debe reflejar a Cristo en el hogar debe ser el papá, a los hijos. Qué responsabilidad tan grande la que Dios nos ha entregado a nosotros varones y a ustedes que son padres. Pero tranquilos, la simiente del Señor está en ustedes y creen en Cristo Jesús.
Y hoy me gustaría que toda la iglesia me acompañara a orar por los padres, ¿está bien? Pero antes de eso hemos preparado un video para ustedes, papás. Entonces vamos a mirar el videito y vamos a terminar orando. Dios ha decidido que el ser humano pueda llamarle padre. ¿Por qué Él escogió esta palabra? Bueno, esta palabra refleja la relación que Él quiere tener con nosotros. Una relación donde Él es cercano a nosotros, donde tenemos su cuidado, su amor, toda la bendición que viene de un Dios creador, el único Dios verdadero. Entonces se puede dar en la forma perfecta a través de esa relación de padre. Y también implica que nosotros debemos esa reverencia a Él como Padre, ese respeto, pero en medio de esa misma cercanía y confianza, de tal manera que podemos llamarle Abba Padre. Pero esto únicamente es posible para el ser humano a través de Jesucristo. Él es el camino al Padre. Se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios solamente a través de Cristo y de su obra en la cruz. Entonces, por medio de Cristo, con toda confianza, podemos decir Abba Padre. Centrado. Valiente. Amable. Ejemplar y trabajador. Responsable. Divertido. Valiente. Perseverante. Inspirador. Divertido. Protector. Amoroso. Trabajador. Responsable. Mi papá es servicial. Mi papá es amoroso. Mi papá es responsable. Ejemplo. Amoroso. Respetuoso. Ejemplo. Un hombre de Dios dedicado a su familia. Increíble. Papá tierno. Papá amoroso. ¡Fuerte! ¿Cuál es la meta más grande de ser papá? Bueno, ser padre tiene que verse a la luz de lo que ya Cristo ha hecho por mí. Si ya Cristo ha hecho por mí la obra de redención y yo puedo llamarle a Dios Padre, entonces ser papá significa ser el representante de ese Padre celestial y que nuestros hijos puedan reconocer las virtudes de Dios en el diario vivir, puedan reconocer el amor, la misericordia, la verdad, la guianza, puedan reconocer a aquel que está sustentando, alentando, favoreciendo. Pero al mismo tiempo, en esa línea de lo que implica la paternidad, hay una forma y una manera. Y todo ello tiene que ver a través de mostrar a Cristo Jesús, porque la meta es que nuestros hijos puedan llamar a Dios Padre, y esto solamente se da a través del Evangelio. Así que cada momento, cada vivencia, lo que nos invita a mirar, lo que nos invita a practicar es cómo traigo a Cristo a nuestros hijos, cómo traigo la obra de la cruz a nuestros hijos, en medio de la disciplina, en medio de las palabras de ternura, en medio del diario vivir, en los quehaceres diarios, en todo momento Cristo el centro, su cruz, aquello como lo más importante que nuestros hijos deben entender. No es el éxito en esta tierra, no es cuán grandes logros ellos pueden tener, sino cómo ellos ven a Cristo como el medio de la redención y a través de quién pueden llamar a Dios, papá. Muy bien, feliz día, papás. Deseamos de todo corazón que sean ustedes los que primero reflejen a Cristo en sus hogares, con esas marcas, sabiendo que primeramente ustedes son hijos de su papá. ¿Está bien? Y quisiéramos orar por ustedes, y yo quiero animarles a todos a ponerse de pie, y especialmente a los papás, invitarles a que pasen al frente para orar por ustedes, que toda la iglesia podamos orar al Señor, orar por nuestros padres y rogar que el Señor les siga permitiendo ser un reflejo de Cristo, ser un reflejo de Dios nuestro Padre. Amén. Muy bien, ¿qué tal, iglesia? Si usted extiende un momentico sus manos, invitamos a todos los papás que puedan pasar.
Extiende sus manos y oramos por estos varones, ¿sí? Que el Señor les dé la gracia para seguir siendo padres conforme a su corazón. Señor, por la misericordia tuya nos has adoptado como hijos de tu familia. No porque nosotros tuviéramos algún mérito, tú lo decidiste. Nos uniste a ti por medio de Cristo Jesús y has colocado tu Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu que nos lleva a ser personas santas, pero también a amarnos los unos a los otros. Oro por tu iglesia en el nombre de Jesús. Que les permitas, Dios mío, cada día disfrutar de esta relación de hijos contigo, Padre. Una relación cercana, íntima, real. Y si alguno se ha sentido cohibido o se siente temeroso, recuerda, Señor, que es por los méritos de Cristo. Pero hoy oramos también por nuestros papás, esos padres que tú has decidido salvar, en los cuales también has colocado tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que les hagas luz en sus hogares, que les hagas padres ejemplares, padres valientes, fuertes, padres que reflejen a Cristo, padres que cada día, Señor, puedan acudir temprano en la mañana ante el trono de la gracia, Señor, en medio de su debilidad, para ser llenos del poder tuyo y entonces luego, Señor, reflejarte a ti en sus familias. Les bendecimos, pedimos por ellos, Señor, que tú seas el estándar de paternidad para ellos, no los padres del mundo, porque el mundo no te conoce. La paternidad en el mundo está distorsionada, Señor, pero la paternidad, Dios mío, de los hijos tuyos tiene un estándar muy perfecto. Es el estándar tuyo, nuestro buen Señor. Deja que ellos sean el reflejo de ese estándar de paternidad. Dale sabiduría para corregir a sus hijos. Dale sabiduría para aconsejarlos. Dale sabiduría para ser uno en decisiones y en todo con su cónyuge, Señor, con sus esposas. Dale sabiduría a aquellos que son padres que tal vez están solos, Señor. Padre, anímales en la fe cada día y que ellos puedan ser un reflejo de tu gracia, Señor, por el ADN que has colocado en ellos, por ese Espíritu Santo que mora en ellos y que les lleva, Señor, a reflejar las marcas tuyas. Hoy, Dios mío, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando en tu iglesia, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Hermanos, ¿qué tal si damos un fuerte aplauso al Señor? Feliz día, papás.